Calcular la fuerza electromotriz de una celda que usa plata, plata más, y aluminio, aluminio 3 más. Estos son los pares redox, ¿ok? Escriba la reacción de la celda total a las condiciones estándar. O sea, vamos a tener que calcular primero el potencial estándar de celda y las semireacciones, ¿no? Les coloco la serie electromotriz. Para la plata es el primero. El potencial estándar de plata más a plata 0 será igual a 0.7991 volts con respecto al hidrógeno. Y el potencial estándar de aluminio 3 más a aluminio 0 será menos 1.676. Entonces coloquen las semireacciones en el sentido de la reducción. Será plata más un electrón que da plata 0. Este es en el cátodo. Aquí yo ya me puedo saltar si considero que ya lo domino, pero las voy a escribir todas en el sentido sin tener que distinguir quién es cátodo y quién es ánodo. Más un electrón me da plata 0. Y el de aluminio, pues es aluminio 3 más 3 electrones que da aluminio 0, ¿verdad? Ahora, en la reacción, el cátodo, ¿quién es? Y el ánodo, ¿quién es? El cátodo es el aluminio y el ánodo es la plata. Muy bien. Será aluminio 3 más 3 electrones que pasa a ser aluminio 0. Y del otro tendríamos plata, que pasa a ser plata más un electrón. Y aquí nos damos cuenta que el número de electrones que se transfieren es distinto entre una reacción y otra. Por lo tanto, se me hace más fácil. Siempre voy a tratar de manipular el que tenga menos electrones, por comodidad. Pues ustedes quieren, pueden, ya en una mezcla, por ejemplo, de 2 y 3, pues pueden mezclar los índices, ¿no? 3 abajo, lo multiplico, y a la reacción de arriba lo multiplico por 2. En este caso, pues el de abajo es más fácil porque solamente tiene un electrón, lo multiplico por 3 y me da 3 electrones. Y de esa manera, al hacer la suma, ¿qué tendríamos? Aluminio 3 más 3 moles de plata, los cuales pasarían a ser aluminio más 3 moles de ion plata, ¿verdad? Con un potencial estándar igual a. ¿Ahí se aplica el coeficiente de estequiométrico o simplemente con los potenciales estándar? No modifico el potencial estándar, aunque yo haya modificado la semireacción. Se sigue Ok, manteniendo igual. gracias. ¿Qué potencial estándar le da? Menos 2.4750. ¿Segura que es negativo? Estamos calculando la fuerza electromotriz. $2.4651. 2.4651 voltios. ¿A todos les da ese valor? Sí.
Sí, a mí me da de 2.4751. Ok. Bien, entonces, como es fuerza electromotriz, nuevamente les vuelvo a comentar, ese potencial estándar de celda debe ser positivo. Si me hubieran dicho que es un sistema electrolítico y que no me estén pidiendo calcular la fuerza electromotriz, que simplemente calcule el potencial de la celda, entonces ahí, al ser un sistema electrolítico que nos están mencionando, ese signo sí debe de ser negativo. ¿Sí queda claro? Si nos dicen fuerza electromotriz estándar o fuerza electromotriz, que más adelante veremos cómo calculamos a condiciones no estándar, ya en el segundo parcial, cómo calculamos a condiciones no estándar ese potencial, seguirá siendo fuerza electromotriz, pero para un sistema galvánico. Recuerden que eso es lo que hay que relacionar. Fuerza electromotriz es un sistema galvánico, por lo tanto, yo debo calcular o debo de verificar que mis semireacciones estén en el sentido, primero, en el sentido de la reducción y que con ese sentido de la reducción tenga un potencial estándar con base en la serie electromotriz, ¿sí? Una vez tenido esto, cambio el sentido ahora sí al sentido real de las reacciones, quién se oxida, quién se reduce, con base en, pues, qué tan alejado se encuentra del cero o qué tan negativo se encuentra después, antes del cero, ¿sí? Ahí defino quién se oxida, quién se reduce, quién es mi agente reductor, quién es mi agente oxidante, quiénes son mis pares redox. Mis pares redox aquí son solamente para la semirreacción de plata más a plata, pues mi par redox es plata más a plata, porque son los que están disminuyendo, los que están ganando electrones. Y en el caso del aluminio, pues es exactamente igual. Mi par redox será aluminio 3 más a aluminio, ¿sí? Ya cuando hago las reacciones, ahí tengo que balancear por cargas. Y en este caso, pues las cargas me los están dando el número de electrones que se están transfiriendo en cada una de las semireacciones. Y en el caso de esta semireacción, el A, donde se está llevando a cabo la reacción anódica, donde se está oxidando la plata, solamente transfiere un electrón. Entonces, para balancear, justamente aquí, multiplico por 3. Regresando a lo de leyes de Faraday. Sí, justamente este ejercicio nos da una pauta. Cuando yo ya hago la semireacción global, yo ya sé que se transfirieron 3 electrones en total. Pero esos 3 electrones en total no van a interferir en las leyes de Faraday. Si yo quisiera calcular cuánto estoy depositando de aluminio, deben de ser, sí, 3 electrones, pero cuánto estoy oxidando de plata, solamente es un electrón. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás también está claro? A mí no, profe, ¿me lo podría volver a explicar, por fin? Cuando tenemos las leyes de Faraday, el número de electrones que voy a utilizar en las leyes de Faraday no es el balance de la reacción. No se vayan a confundir. Aquí concuerda que son 3 electrones para el aluminio, pero para la plata solamente es 1. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es la masa de aluminio producido, en la ley de Faraday voy a utilizar 3 electrones. Pero si quisiera saber cuántos se oxidó del electrodo de plata, que pasó de plata a plata más, necesito un electrón, no los 3 electrones que balanceé para tener el mismo número de electrones transferidos. Aquí hay que tomar en cuenta para las leyes de Faraday la semirreacción, cuántos electrones se transfieren en la semirreacción. Ya más adelante veremos dónde se utilizan ese número de electrones totales. Pero para las leyes de Faraday nos rigen las semirreacciones. Y una vez que nos rigen las semirreacciones, si yo calculo si yo calculo cuánta masa de plata se perdió por la oxidación de la plata, pues utilizo ya mi amplio conocimiento de química y de aquí puedo determinar, fíjense,
de aquí, si yo ya sé por las leyes de Faraday cuánto se oxidó de plata, cuánto se redujo del aluminio, pues es una simple estequiometría, ¿no? Por estequiometría saco cuánto se consume de aluminio. Es lo mismo. Sí, por la ley de Faraday voy a determinar cuánto se oxidó de plata. Pero con la estequiometría puedo calcular directamente cuánto se produjo de aluminio. Que será el mismo si utilizo la ley de Faraday para este lado. Debe ser exactamente. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría nuestro diagrama y nuestro esquema? Volvemos a lo mismo. Concuerda que puedo tener una barra de plata y puedo tener una barra de aluminio, ¿verdad? Ahora sí lo voy a escribir como se los comenté. Yo voy a tener entonces, como son dos soluciones completamente distintas, las voy a tener conectadas por medio de un puente salino. ¿Sí? Este es mi puente salino. Ahí está. En este caso, del lado izquierdo voy a colocar quien se oxida. Pues es la plata. Entonces voy a poner iones plata. Aquí. Y del otro lado se reduce el aluminio. Entonces voy a tener aluminio 3+. Ahora voy a hacer los electrodos. Mis electrodos será un electrodo de aluminio y un electrodo de plata, ¿verdad? Este de aquí y este de aquí. Este será aluminio y este será plata. Y por lo tanto, el circuito eléctrico externo, como el potencial estándar que me pidieron era la fuerza electromotriz, será una resistencia. Y ahora sí, este será el ánodo y este será el cátodo. Y los electrones fluyen de ánodo a cátodo. Y ahora dibujo sumergido en la solución los dos electrodos. Si no lo sumerjo, no va a haber contacto. Ya ahí está. Ahora, ¿cuál es la polaridad? Pues habíamos dicho que para el cátodo en una celda electrolítica es negativa, entonces será positivo en la celda galvánica. Y ahora describimos nuestro diagrama. Será mi electrodo sólido que pasa a plata más, en medio acuoso con una actividad, tiene un puente salino, y del otro lado tendré aluminio 3+, en medio acuoso con una actividad, y pasará a aluminio en estado sólido. ¿Todas, chicos? No, profe. ¿No? No. ¿Queda claro esto? Bien, esta parte, ¿hay dudas, muchachos? Hablen ahora o callen para siempre. Yo, pues, A ver, Liliana. el final cuando hizo el diagrama, o sea, siempre va a ir así como en ese mismo recorrido, digámoslo. Exactamente. Traten de acostumbrarse a colocar del lado izquierdo el ánodo y del lado derecho el cátodo. ¿Sí? Sí. Gracias. Ahora, vamos a pensar que nos dan los diagramas, ¿ok? Voy a abrir el libro del Castellano. Vamos a poner que nos dan el diagrama. Y por ejemplo, en el caso del 17.1 tenemos 3, A, B y C. Y vamos a usar el más complejo. Vamos a tratar de hacer el B. En el B, nuestro diagrama nos dice que tenemos platino en estado sólido, luego hierro 2+,
En medio acuoso tenemos ahí una actividad iónica media. Y después nos ponen una coma, que es hierro 3 más, en medio acuoso igual, con una actividad iónica media de 0.1. Y de ahí nos tenemos una membrana tipo de concentración. Tenemos el ion cloro en medio acuoso, una actividad iónica media de 0.001. Luego esto cambia a ser cloruro de plata en estado sólido y termina en ion plata. Esa es nuestra reacción global, ¿no? La que nos está indicando ahí en el inciso B del ejercicio 17.1. Lo primero que tendría que hacer en este caso, si nos pidieran, como si nos están pidiendo, escribir las reacciones de la celda y además verificar si es espontánea o no. Lo primero que tendría que hacer es imaginarme. Voy a dibujar mi esquema, ¿no? Vean, del lado izquierdo siempre está el ano. Entonces yo voy a tener un electrodo aquí. Puedo tener un puente salino del otro lado que unen estas dos soluciones, ¿no? Si la reacción que se está llevando a cabo tiene, por ejemplo, cloruro de hierro o tiene iones cloro en solución, podré sumergir mi electrodo de referencia. Pero para no mezclar el hierro 2 más o hierro 3 más con base en del lado derecho que tengo, por eso puedo poner un puente salino. Entonces, aquí el electrodo que me está indicando es una barra de platino, ¿verdad? Ese es el platino. Y del lado derecho me están diciendo que es plata. Voy a tener un electrodo de plata. Ahí está la plata. Todavía no sé si es galvánica o electrolítica, ¿no? Aquí está la plata. Luego, si me vengo recorriendo, del lado derecho tengo cloruro de plata en estado sólido. Entonces, quiere decir que ese cloruro de plata lo voy a tener sobre la superficie del electrodo. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde lo voy a tener. No lo puedo tener fuera del electrodo porque entonces no está haciendo contacto con el conductor electrónico. Entonces, lo voy a dibujar con este color. ¿Sí? Y aquí voy a tener en color azul el cloruro de plata. Ahora sí, ¿qué tengo en solución? Del lado izquierdo voy a tener hierro 2 más y hierro 3 más. Y del lado derecho voy a tener solamente iones cloro. Listo. Ya hice mi preliminar diagrama. Ahora voy a escribir las semireacciones. Y entonces me voy a la serie electromotriz. Como sé que del lado izquierdo va de hierro 2 más a hierro 3 más, ¿este electrodo se está oxidando o se está reduciendo? Como en el diagrama. Se está Del lado reduciendo. izquierdo. Está del lado izquierdo. Se está oxidando, ¿no? Exactamente. Entonces, voy acá. En el sentido de la reducción es hierro 3 más un electrón me va a dar hierro 2 más. Entonces, sé mis reacciones. ¿Sí? Hierro 3 más un electrón me da hierro 2 más. Entonces, efectivamente, del lado izquierdo estoy pasando de hierro 2 más a hierro 3 más, lo que quiere decir que lo estoy oxidando. Aquí el potencial de esta celda es de
0.771 voltios con respecto al hidrógeno. Y en la otra reacción, pues tengo iones cloro, tengo cloruro de plata, tengo plata. Entonces veamos si hay alguna reacción que efectivamente involucre los tres. Y aquí está, es la tercera. Cloruro de plata en estado sólido más un electrón me va a dar plata más ion cloro, con un potencial estándar de 0.2223 voltios con respecto al hidrógeno. Aquí fue escribiste. Voltios con respecto al hidrógeno. Ok. Yo puedo partir de la primera ecuación, que es plata más a plata cero, y tomar en cuenta la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata e introducirla ahí y llegar a la ecuación de cloruro de plata más un electrón que da plata más iones cloro. Entonces, en este camino, como ya tenemos la reacción descrita y nos da un potencial estándar, yo puedo predecir. Ahora, ¿quién se va a oxidar y quién se va a reducir con base en el diagrama? Porque me están dando un diagrama. El diagrama es el que nos da la pauta. Reacciones. ¿Quién se oxida y quién se reduce con base en el diagrama? Ya lo dijimos, ¿no? Sí, el hierro se... Hierro se oxida. El hierro se oxida. Entonces, en el cátodo yo voy a tener, ¿sí? Plata de cloruro de plata más un electrón, voy a pasar a ion plata más, perdón, a plata más ion cloro, ¿sí? Y en el ánodo voy a pasar de hierro 2 más a hierro 3 más un electrón. Nuevamente, concuerdan el número de electrones transferidos. Hago la suma. Entonces voy a tener cloruro de plata en estado sólido más hierro 2 más, que me va a dar plata más ion cloro más hierro 3 más. Ahora sí, potencial estándar de la celda será, lo escribimos en el sentido de la reducción. La reacción que ocurre en el cátodo. ¿Y cuál es la que ocurre en el cátodo? La de cloruro de plata a plata, ¿verdad? Entonces tengo cloruro de plata a plata. Y menos la que ocurre en el ánodo. ¿Cuál es la que ocurre en el ánodo? En el sentido de la reducción. Hierro 3 más a hierro 2 más. ¿Sí? Ahora sí sustituyo valores. La que ocurre en el plata cloruro de plata es 0.2223 menos la que ocurre en el lado del ánodo, 0.771. ¿Cuál es el potencial de celda? $0.9933 volts. 0.99, ¿seguros? Perdón, los meses resta, perdón. Sí, no hay problema. Menos punto 5487. Menos Sí. punto 5487. Ok. Ahora, ¿qué signo nos dio? De entrada, al sumarlo, sabemos que punto 77 es mayor que punto 22. El potencial estándar de celda es negativa. Por lo tanto, ¿ese sistema es espontáneo o es no espontáneo? No espontáneo. No espontáneo. Entonces, si es no espontáneo, ¿qué tipo de sistema es? ¿Galvánico o electrolítico? Electrolítico. Electrolítico. Entonces, aquí donde habíamos dibujado nuestro esquema, ahora ya sé que mi cátodo será el de plata cloruro de plata
Y vean, solamente lo hice con el diagrama y concuerda mi cátodo y mi ánodo, ¿cierto? Y ahora aquí, de este lado, en lugar de tener una resistencia, voy a tener un suministro de energía. Entonces es galvánico, profesor, perdón. No, este es electrolítico. Ah, ok, perdón. En el galvánico utilizo una resistencia, en el electrolítico suministro energía. Y la manera de suministrar energía se representa por estas barras, digamos, paralelas, ¿no? Una más grande y una más corta, para detonar que esto es un suministro de energía. O simplemente lo podría yo dejar, lo voy a poner en otro color, ¿sí? Como voltio, que es suministro un volt, ¿ok? El rojo es sustituyendo esas barras en paralelo. Pero aprovechando que ustedes se acuerdan de sus conocimientos de electricidad, pues utilizamos esas dos líneas. Entonces siempre van los electrodos de ánodo a cátodo. Y ahora sí, mi sistema es un sistema electrolítico, por lo tanto mi cátodo es negativo y mi ánodo es positivo, ¿cierto? Y ahora esto está sumergido en la solución. ¿Ok? Ujú. ¿Dudas, muchachos? ¿Por qué esta vez sí fue resta? O sea, ¿por qué sí, esta vez sí fue negativo? Porque la otra vez, pues, era porque era diferente unidad, no sé. O sea, No, la vez pasada nos decía el mismo ejercicio que calculáramos la fuerza electromotriz. ujú, La fuerza electromotriz se define como la diferencia de voltaje en un sistema galvánico. En un sistema galvánico, ¿qué signo tiene el potencial estándar de celda? Bueno, positivo. hablando de signo positivo, o sea, mayor a cero, ¿no? Ujú, Eso se define en un sistema galvánico, pero acá no nos decían si era un sistema galvánico o un sistema electrolítico. Nos daban el diagrama. Con base en el diagrama, porque es el que nos está indicando quién se excide y quién se reduce, es ujú, que calculamos el potencial estándar de celda. Y ese potencial estándar de celda es igual a la reacción en el sentido de la reducción para el potencial, hablando en la serie electromotriz, ese valor que nos da la serie electromotriz, de la reacción donde se lleva a cabo la reducción, menos la reacción donde se lleva a cabo la oxidación. Si te das cuenta, yo no modifiqué los signos de los valores de potencial estándar que venían de la serie electromotriz. Por eso es que puse los pares galvánicos. El par galvánico en el sentido de la reducción corresponde a cloro de plata a plata, que es del lado izquierdo de la suma, ¿no? ujú. Y del lado derecho es el potencial de oxidación en el sentido de la reducción. Entonces mi par galvánico era de hierro 3 más a hierro 2 más. Ahí es donde ocurre la reducción de hierro 3 más a hierro 2 más. Para respetar el potencial, el valor del potencial sin cambiar de signo que viene de la serie electromotriz. Entonces, este signo de aquí es el que me hace el cambio. Si este valor es negativo, pues será positivo, pero si este valor es positivo, será negativo. El valor que viene de la serie electromotriz es 0.771, positivo. Por lo tanto, cuando yo sumo el valor de 0.22.23, que corresponde a cloruro de plata a plata, menos 0.771, me da un signo negativo. Ok. ¿Sí? En Sí. el lado, aquí no estoy considerando que con base en el potencial estándar, quién se reduce, quién se oxida. Porque así fuera, vean ustedes, ¿quién se reduce con base en el potencial estándar? ¿Y quién se oxida? El aluminio, ¿no? O sea, el cloro de aluminio. Digo, sí, de plata. El cloruro de plata, El cloro de ¿qué le plata. pasa? ¿Se Es el oxida o que se se... reduce? Bueno, según el potencial sería el que se oxida, ¿no? Ok, muy bien.
En el caso de que lo estuviera tomando como fuerza electromotriz, como un sistema galvánico, como un sistema que está alcanzando el equilibrio al colocar esos electrodos en solución, ¿sí? Ok. O sea, yo coloco o introduzco el platino sobre la solución e introduzco el cloruro de plata sobre la solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, ¿sí? En solución, y los conecto. Ahí, en ese momento que están buscando el equilibrio de estos dos sistemas, sí respeta la serie electromotriz, y ahí es donde respetamos quién se oxida, quién se reduce con base en su potencial. Como bien lo dijiste, el que se oxida es el cloruro de plata. O sea, esta reacción en este sentido. Ujú. El sentido será en el sentido de la oxidación. ¿Por qué? Porque está más cercano al cero. Y el hierro 3 más a hierro 2 más es el que se reduce. Entonces, si yo respeto el equilibrio entre esos dos sistemas conectados, efectivamente, al momento de poner 0.77 menos 0.22, seguirá ahora siendo positivo. Ujú. Y es un sistema es un sistema galvánico. Galvánico. Ah, ok. Pero como el diagrama me está diciendo quién se oxida y quién se reduce, Ujú. al momento de calcular el potencial estándar de celda, este potencial estándar de celda me da negativo, por lo tanto sé que es un sistema galvánico, es un sistema electrolítico, al Ok. cual le estoy suministrando energía. Quiere decir que yo estoy tratando de dominar que el hierro 3 más, el hierro 2 más pase a hierro 3 Pero más. 3 más. Ok. En el sentido del equilibrio, el sistema buscaría pasar de hierro 3 más a hierro 2 más. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Sí queda claro, muchachos? sí, probé. ¿Sí? ¿Todos llegaron, todos entendieron la explicación? ¿Por qué Sí, aquí nos haga negativo? ¿Por qué en los otros nos daba positivo? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya simplemente le vamos a ir sumando. ¿Qué pasa ahora si tenemos las concentraciones? ¿Qué pasa ahora si sabemos cuál es la eficiencia de carga? ¿Qué intensidad estoy utilizando? ¿Cuánto tiempo estoy utilizando? Pues entonces podré calcular cuánta masa de hierro 2 más se oxidó a hierro 3 más, si fuera el caso que me estuvieran preguntando, ¿verdad? Entonces ya tendríamos sumado a estos parámetros que estamos viendo, sumaríamos la intensidad de corriente, el tiempo, la masa que se está produciendo o se está oxidando de alguno de los constituyentes. ¿Sí queda claro, muchachos? Esto es ideal, ¿eh? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? no, por favor, ya queda más claro. Ya queda más claro, ya va tomando más sentido esta primera parte. ¿Por qué el sistema electroquímico debe de ser un electrolito fuerte? Si es un electrolito débil, voy a suministrar más energía, ¿cierto? Si es un sistema electrolítico. Si es un sistema galvánico, pues va a reducir el potencial que me entregue como sistema galvánico, si es un electrolito débil, ¿verdad? Pues ya se van relacionando poco a poco cada una de las cosas que hemos visto. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? No, ya quedó claro. ¿No hay inquietudes? ¿No? No. ¿No? Ok. De todas maneras, la siguiente clase todavía vamos a ver lo de las constantes de equilibrio para continuar con lo de conductividad, que es nada más nos queda para sales poco solubles. Y veremos ya ejercicios también de leyes de Faraday. Y de todas maneras, seguiremos haciendo ejercicios si hicieran falta más. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Chicos, ¿dudas? ¿Comentarios? No, no todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás igual? Sí, profe. Todo Sí, bien. todo bien. Sí, profe. Sí, por el momento. Sin Ok, dudas. muy bien. Revisen entonces los videos, por favor, para que vayan entendiendo todo esto que estamos diciendo.